señor secretario de esta Real Academia de la Historia, señora directora de este curso, señores y señoras académicos, señoras y señores, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. Me corresponde versar sobre la conquista de los océanos, logros técnicos y dificultades humanas dentro de este ciclo que debemos gracias a la munificencia de la Fundación Unicaja, a la cual agradecemos, como todos los oradores, desde nuestro podio. La conquista de los océanos, que sigue siendo un reto para la humanidad actual, la humanidad que vivimos, por lo menos, si no en lo que se refiere a las superficies y a los litorales, sí en lo que queda por atisbar de esas inmensas profundidades abisales y también por lo que respecta a los aprovechamientos de esos océanos que pueden producir. Naturalmente, yo me voy a referir a la conquista de antaño, a la conquista histórica. Me voy a referir a los derroteros, aunque también a las tierras ignotas transatlánticas por su condición de transatlánticas. Esta conquista tiene lugar en una coyuntura histórica, en una pinza histórica, que va desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVI y que podemos concretar en dos momentos un poco más ajustados, como es el momento de la proyección al mar de esos dos reinos hispánicos, Portugal y España, en ese orden de prioridad y de importancia global, y que podemos finalizar en un momento en que el segundo de esos reinos, España, se desliga de alguna manera de esa proyección en Oriente con motivo de la mal llamada venta de Carlos I de las Islas Molucas, que es el imán, el atractivo económico, el atractivo pragmático que atrae o da origen a esas grandes navegaciones. Este fenómeno se produce, como ustedes saben muy bien, poco después de que tenga lugar esa magnífica proeza de la circunvalación del globo. Esa hazaña, como nos decía don Javier Puerto en su interesantísima conferencia de hace 2 días, parodiando a don Antonio Domínguez Ortiz, de que también fue una gesta pues casi deportiva. Y se produce, digo que no fue una venta propiamente, por lo que hizo el emperador fue enajenar unos derechos hipotéticos o reales sobre unas islas que estaba en discusión si entraba dentro de la zona asignada a Castilla o no. En realidad, lo que hace el rey emperador es algo movido por la necesidad más acuciante de contar con dinero líquido para sus exhaustas arcas y se produce esa cesión, es la cesión de 1529, incluso en contra de la voluntad de sus propios súbditos. Si vemos las actas de las diversas de los momentos distintos en que se producen las cortes, 2 cortes sucesivas, además, la corte de Valladolid y la corte de Madrid, pues tal vez nos sorprendamos cómo los súbditos castellanos eran conscientes de la riqueza que podían y de la seguridad que podía dar para el futuro el seguir poseyendo las Molucas. En las Cortes de Madrid se llega a suplicar al rey emperador. Suplican a vuestra majestad, sea servido, tenga por bien no sólo de no enajenar de ello cosa alguna, haciendo algún partido con Portugal, como en las Cortes de Valladolid vuestra majestad lo prometió. Efectivamente, el rey emperador se ve obligado por las circunstancias. Portugal tiene ciertamente una proyección inicial más definida, pero cuenta también con algunos gajes porque no tiene las responsabilidades que tiene Castilla, primero en su propia reconquista, más extensa, más amplia,
pero también más tardía, porque termina después, y las responsabilidades añadidas que va a ir adquiriendo con motivo del descubrimiento y conquista de América, y también las responsabilidades posteriores europeas, lo que plenamente me permite afirmar que con plenitud se puede hablar de que fue Portugal la que culminó un proceso plenamente interoceánico e intercontinental. Valiéndose también de otra circunstancia, pues que ya reconocía el padre Las Casas y que reconocerían los embajadores venecianos, del magnífico hacer de la diplomacia portuguesa, tanto a nivel internacional como a nivel bilateral, como a nivel también colonial. España irrumpiría en este proyecto portugués de llegar al Maluco, en dos ocasiones, yo diría que estelares, creo que todo el mundo podemos definir como estelares, aunque en realidad se trató de dos atajos, a manos teniendo como personajes motores, pues a dos tránsfugas, en todo caso a dos personas de cultura completamente portuguesa. Me estoy refiriendo naturalmente a Colón y también a Magallanes. Esta condición o esta posible inferioridad, digamos, cultural, técnica, científica, es reconocida por los castellano-españoles desde el principio. En los pleitos de Colón vemos como dos de los declarantes, dos de los testigos, al hablar de Juan de la Cosa, que era un marino avezado, un gran marino, que, como ustedes saben perfectamente, pues es el dueño de la Santa María y también su maestre, es decir, el que la tripula efectivamente, no es meramente un empresario, que es el heredero de toda una trayectoria castellana de relaciones con el norte, de venta de las lanas en Lieja y también con la península, en la parte meridional de la península, con sus tratos de trigo, razón por la cual está la Santa María en el puerto de Palos en el momento, en la coyuntura en que está. Pues bien, estos dos testigos dicen de Juan de la Cosa: todo lo deprendió de Colón, todo lo aprendió de Colón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Pero cómo? Es que no sabía nada, no estamos diciendo que era un gran navegante. Naturalmente, de lo que estamos hablando es de la navegación astronómica, que es la gran aportación de la corona de Portugal. El proyecto de Colón, que se lleva a cabo 60 años después de que ya se haya iniciado esa marcha a saltos por parte de Portugal en la costa africana. Es un avance en trechos en latitud, es decir, en distancia al Ecuador, que les va a permitir, en primer lugar, a darse un gran chasco. El gran chasco se produce en 1544, cuando esa panza de África, del continente africano, parece que termina el continente ahí, como veremos, de acuerdo con las concepciones geográficas del momento. Pero que luego continúan, superado ese chasco que también nos daremos los españoles en América, que intentaremos sortear y recorrer todo el litoral a ver dónde podemos pasar hacia el Moluco. Esta situación determinará que efectivamente Portugal pueda llegar de manos de Bartolomé Díaz a pasar. Nos decía don Javier Puerto ayer que las instrucciones que tenía Bartolomé Díaz de su rey era o notifícame que has encontrado el paso austral o no vuelvas. Efectivamente, Bartolomé Díaz pues pasó por el Cabo de las Tormentas. Las tormentas son una situación terrible para los barcos, y más para los barcos del momento. Pero lo terrible de las tormentas de esa región estriba en que no hay vientos favorables para remontar, como se dice en términos marineros, el cabo. Él conseguiría hacerlo. Y
cubriría toda la etapa, como es bien sabido, pues la expedición de Vasco Núñez de Gama, de Vasco de Gama, al cual ya se le habían abierto las puertas a la bahía de Bengala y con ellas a las islas del Maluco. Colón, como ustedes saben, fracasó en su intento de llegar al Catay para luego seguir por el litoral hasta las Islas Molucas, que se sabía que estaban mucho más al sur. Y se encontró pues con ese accidente, con esa muralla. Él trató de resistirse a la evidencia todo lo que pudo, pero no tuvo más remedio que empezar a buscar cuanto antes algo más allá que le permitiera pasar al otro lado, pues, y no estaba naturalmente en la antesala del Moluco, como él refería una y otra vez. El segundo momento es cuando en que se abre otra vez otra posibilidad para Castilla-España, es el momento en que Magallanes presenta su programa descubridor, que en realidad es un programa continuador del programa de Castilla en América. Esos saltos que han dado los portugueses en la costa africana, también los han dado los españoles en la costa del mundo nuevo, todavía no se llama América. Y llega, y él continúa el proyecto donde lo dejara Juan Díaz de Solís, probablemente portugués. Me interesa subrayar este dato por las razones que luego explicaré. Y llega en un momento este proyecto en que hay otros proyectos en la despensa, desde tiempos del padre, incluso del abuelo del rey Carlos, en tiempos de don Fernando, sobre todo a raíz del momento, o después, a raíz del momento en que se descubre la Mar del Sur, lo primero que se plantean cómo aprovechar la Mar del Sur. La Mar del Sur es la vía fluvial natural precisamente para el Moluco. Y ese gran personaje que fue Pedrarias Dávila esbozó unos proyectos para llegar al Moluco que cuando Magallanes presenta los suyos, pues se equiparan y se opta por fin por la decisión de Magallanes de buscar el paso austral. En realidad, la decisión de buscarlo a través de Castilla del Oro, a través de tierra firme, era una renuncia a buscar ningún estrecho mar, sino simplemente pues, a utilizar el propio mar directamente. Portugal pudo marcar su presencia de esta manera pues, más universal, si se quiere, merced a su sistema, que es un sistema pues, que se ha querido comparar al sistema fenicio de las factorías. Naturalmente, no era un reino lo suficientemente poblado, sí, suficientemente rico no llegaría a ser, pero suficientemente poblado o potente para hacer una colonización en profundidad, como haríamos los castellanos en el momento en que se nos impidió o fracasamos en nuestra primera intentona por llegar al Maluco por occidente. Lo que harán será una serie de factorías que serán fortificadas, muchas de ellas, desde el castillo de Arwin hasta el de la mina, hasta llegar, por ejemplo, a Oa, la gran fortaleza de Oriente, casi diría yo que de todos los tiempos. Portugal seguiría otro sistema, excepto en América. Cuando Cabral interfiere, a su vez, en lo que los castellanos pretenden ser esfera suya, y lo hace en la tierra de Santa Cruz, en el Brasil, pues lo que dará origen es una verdadera colonización a la española, no a la portuguesa. Como hemos indicado, la conquista de los océanos no fue una empresa o un proyecto generalizado en sus orígenes, sino restringido a los reinos de Portugal y de Castilla, cuya posición y cuya condición marítima, política, social y técnica permitieron esa coyuntura y permitieron producirlo. Otras potencias, en orden cronológico, sería Francia, sería Holanda y sería Inglaterra, seguirían en otra etapa histórica
por esos derroteros y se aprovecharían en gran medida de los frutos de los pioneros. Condicionante primero de la aventura lo fue la situación geoestratégica de la península ibérica. La península ibérica es la península más inferior, más occidental, la península sudoeste de Europa, con costas atlánticas. Y será ya a mediados de este periodo, en 1544, cuando Sebastián de Münster haga esta preciosa lámina que llegaría a imprimirse, porque ya en esta época la imprenta está en pleno apogeo, haría este dibujo en su situación geográfica, sería horizontal. De hecho, la lámina está colocada verticalmente porque representa a Europa Regina. Europa como mujer, con unas galas importantes, con el corazón en Croacia, como el propio Münster lo tenía, pero con su cabeza coronada en la península ibérica, que ellos denominan Hispania, porque estamos en la cultura posromana, estamos en el Renacimiento, y para el arte, para la cartografía artística, Hispania es una, aunque haya dos Españas, Portugal y España. Esta a mí me evoca mucho esta imagen, porque es lo que se siente en este momento. No es que se considere a Portugal y a España el cerebro motor de Europa o de la filosofía, no. Lo que se está reconociendo es esta explosión única y coyuntural que hará transmitir la cultura europea al resto de la humanidad. Y que me recuerda, porque en el mismo sentido, pues se definen los versos de Luis de Camões. Los portugueses, entre otras grandes ventajas, tuvieron la de tener un magnífico cantor de sus hazañas, que fue Luis de Camões. Nosotros, nuestras hazañas, menos marítimas si se quiere, lo tuvimos a nuestro nivel en Alonso de Ercilla, en la Arauca. Pues me van a permitir simplemente una estrofa que encuentro que es muy explícita. Dice Camões: eis aquí quase cume da cabeza de Europa toda o reino lusitano, él se refiere solamente a Portugal, onde a terra se acaba, o mar comenza, e onde Febo repousa no océano. El impulso descubridor lo determinan un hecho y una aspiración económica que se ha repetido hasta la saciedad, un objetivo claro y pragmático y un objetivo de Estado, un proyecto a medio largo plazo, pero oficial y continuado, de llegar a llegar a las fuentes de los frutos del clavo de las Molucas, de la nuez moscada, de bandán, la raíz del jengibre y otras especies orientales. La asistencia de portugueses a las empresas españolas es obligada, es obvia y es omnipresente. Pero también podemos observar la asistencia tanto a las jornadas, a las empresas portuguesas como a las españolas, de numerosísimos italianos, que en ocasiones pues llegan a usurpar pues en derechos y méritos ajenos. Es el caso de Cadamosto para los portugueses, de Colón, de Vespucio, de Pigafetta. Cabe preguntarse por qué intervienen en estas empresas cuando estas empresas están destinadas a quitarles el tráfico importantísimo, el valor añadido que tienen las especias en el momento en que después de la caída de Constantinopla se ha roto el cordón umbilical por tierra con las regiones que lo producen. Ellos habían sido los revendedores del producto y el peligro que se cernía para ellos era notable. Ellos, que son utilizados en muchísimos casos como expertos de muy diverso tipo,
pues lo que pretenden es no perderse la novedad en su negocio. Y de hecho saldrán beneficiados porque una vez que Portugal se haga con el monopolio de las especias, todos estos pisanos, todos estos venecianos, todos estos romanos, pues volverán a obtener la distribución mediterránea de las especias, pero bajo otros dueños y bajo otros criterios. Cuando se inicia la etapa descubridora, no se trata tanto de ganar espacio, ni siquiera de obtener zonas de influencia, sino de lograr descubrir rutas que tenían que ser obligadamente marítimas, cuya distancia sólo podía ser intuida, especulada, polemizada por los cosmógrafos de corte y gabinete renacentista, que creían al mundo tripartito, dividido en tres partes, y marítimamente intercomunicado. Es el momento en que hay dos posturas científicas que se oponen. La minoritaria, que sigue a Eratóstenes, que afirmó casi acertando plenamente en los 40.000 kilómetros del diámetro terrestre, o los mayoritarios, incluidos los portugueses y los españoles que les seguimos, de otro discípulo de Eratóstenes, más moderno, de ideas más modernas, pero errado, que se llamaba Posidonio, y que redujo el tamaño del diámetro terrestre a 29.000 kilómetros, con un resultado obvio de que animó a la navegación. Si la Tierra es más pequeña, las distancias son más cortas. Tanto Colón como Magallanes erraron. Y Elcano, sin esa formación renacentista, comprobaría en sus carnes famélicas y en las de sus compañeros de su hazaña el mayor tamaño del globo. Sin razones científicas para ello, sino basados en las creencias, basados en la tradición cristiana, basados en la Biblia, se mantenía y estaba en boga la tesis tanto de que el mundo conocido, el mundo tripartito, porque efectivamente la Biblia habla de los sucesores de Sem, Cam y Jafet. No habla de nadie más, por lo tanto solo hay tres continentes que se dibujan didácticamente, pero también artísticamente, como tres masas bastante similares. Tres masas de las cuales Asia a veces es el doble de Europa o África, pero África es tan pequeña como Europa. Vemos aquí en De Terra et Partibus, que es un comentario, es un códice de San Isidoro que se encuentra, que tenemos, y que tiene su interpretación artística en la biblioteca, otro códice de la Biblioteca Real de Bélgica. Vemos aquí dos circunstancias importantes. África es relativamente pequeña, África es abarcable. Para interpretar bien estos planos tendríamos que darle un giro de 45 grados para que todo quede como nosotros pensamos y que debe quedar. Estamos hablando de un tipo de planos que en su momento se denominaron TNO, porque efectivamente es reducido, está dividido por una T, que son unos canales que intercomunican efectivamente los distintos continentes, y un mar-océano, el único que ya se llama océano, los demás no se llamaban océano, interpretado como en Atlántico, los demás se llaman el mar de la China, el piélago Índico o luego el mar del sur. África es bordeable, por lo tanto esto anima enormemente a los proyectos que tengan este destino y este origen. Porque las caravanas por tierra, aunque se recuperen, aunque efectivamente se pudiera pasar por tierras de infieles y por tierras mahometanas, pues serían eternas, o eran eternas, habían sido eternas. Y también se sabía que las islas do Cravo
pues eran islas, de manera que en cualquier caso por tierra se podría llegar, pero a unos intermediarios que las trajeran de las islas. Por todos conceptos, el camino tenía que ser marítimo. Y es el momento de incidir en algo que es absolutamente cierto, y que es la causaron anímica de este fenómeno, que se dan en algunas coyunturas históricas, como sucede en este periodo que estamos analizando. Una energía de unos pueblos y unas posibilidades de unos pueblos. Estamos hablando de la nueva ruta de las especias. Se ha vuelto a reeditar y yo lo celebro, aunque no estoy de acuerdo con el libro histórico de Stefan Zweig sobre Magallanes, que expresa en su prólogo una frase muy poética: en el principio eran las especias. Y esto es cierto, este es el motor, pero no es el único motor. Tanto en las empresas españolas como en las empresas portuguesas está pendiente o está patente, latente y muchas veces activa la defensa fidei y la propaganda fidei, la expansión del cristianismo. A veces, como todos sabemos, con medios demasiado expeditivos, tanto por parte de los castellano-españoles como por parte de los portugueses. Y es curioso, y precisaría una importante investigación, los documentos que en el archivo de la Torre de Otombo se conservan con las instrucciones reales al virrey de Goa para que se haga con la Meca, no que se apropie de la Meca, sino que la destruya como cueva del anticristo. Portugal tenía efectivamente, y España, una posición geoestratégica envidiable. Pero no solamente poseía eso, sino poseía también uno de los conocimientos ancestrales sobre algo que es fundamental en la navegación aérea, que es el régimen marítima, a vela, que es el régimen de los vientos. Hemos insinuado, no nos daría tiempo a incidir en ello, como Castilla es conocedora de las rutas del Atlántico Norte que conducen a las ventas de sus lanas y también a sus relaciones diplomáticas y a sus casorios. Y Portugal recibe ese nombre, Portus Galliae, precisamente porque Lisboa es el puerto a donde van y vienen desde tiempos romanos los barcos destinados al norte, al Atlántico Norte. Sin embargo, no me estoy refiriendo naturalmente a los vientos nortales, sino a esos vientos surales que se denominan auster, de tiempos de los romanos, de tiempos de Ptolomeo, que es el viento sur, y el africus, oeste-suroeste, de Plinio, de Vegecio, hasta de Séneca. Este africus tiene un nombre muy significativo porque será efectivamente este viento el que acompañará, empujará en buena parte a las naves portuguesas y al propio Colón hasta Canarias para valerse de los alisios, esos vientos constantes, esos vientos que dan seguridad con sus ventajas y con sus inconvenientes. También Magallanes los aprovechará porque Magallanes es un portugués español, de manera que utilizará las ventajas de uno y de otra navegación. Vientos alisios que en algún momento determinado desaparecen y se encuentran los navegantes en la calma chicha, que los portugueses llaman calma podre. Y esa calma podre peligrosísima porque los alimentos en la zona del trayecto en que se trata pues están prácticamente consumidos, y sobre todo la aguada, como incidiremos en ello, obligan a la dotación a mirar ansiosamente a uno de los instrumentos náuticos más primitivos de la historia de la navegación, que es el catavientos. El catavientos es una banderola que decae cuando no hay viento, pero que se mueve con más o menos fuerza y dirección, lo que es fundamental en la navegación, para marear las velas, para orientarlas y para alargarlas en la proporción en que sea necesario. Vientos favorables, unidireccionales, pasaportes a lo desconocido.
puesto que naturalmente lo que en los primeros viajes lo que se está garantizando es la ida, pero no el tornaviaje o la vuelta. El tornaviaje exigirá a Colón a buscar unos vientos favorables, pero a otras latitudes. Los portugueses en eso tendrían más suerte con los monzones cuando aparecen por el Índico, porque los monzones soplan en una dirección una parte del año y en otra dirección en otra. Bastaba con ajustar los tiempos para utilizarlos oportunamente. Hemos señalado como uno de los problemas que se encontraron en 1444 los portugueses, de que África continuaba y que no terminaba donde debería terminar. Otro de ellos, digo, es el temor ancestral, también religioso, a cruzar la línea ecuatorial. El Ecuador se creía que no estaba destinado para que la humanidad, una línea natural impuesta por el Creador a partir de un momento en que las aguas hervían. Tenemos que recordar todos esos miedos que relata cada mosto y hacen desaparecer Juan de Santarém y Pedro de Escobar en 1471, cuando hablan de la Cruz del Sur, a la que llama el italiano cada mosto carro del ostro, carro meridional. Y demostrarían que era posible orientarse con otro cielo y a través de otros instrumentos, entre otros el nocturlabio, porque va a ser la Cruz del Sur la que va a determinar la ruta. Los portugueses, como digo, encontrarían su propia impulsión en los monzones, tanto sus pilotos como sus roteiristas. No incidiré, el tiempo no me va a permitir hacerlo, hablar de la forma en que tenían los portugueses de enfrentarse a estos monzones. Tanto estos vientos alisios como los monzones, hemos hablado de ellos simplemente de sus aspectos más tranquilos, pero todos sabemos cómo hay lugares, verdaderos cementerios marítimos, que para los españoles fue el Canal Viejo de Bahama y los Cayos de Florida, y para los portugueses fue la Volta por Fora y la Volta también por Mozambique. Los portugueses en 5 años llegarían a perder el 35% de su flota en naufragios. Y sabemos, lo hemos hablado recientemente en un curso también organizado por la Real Academia, que nada menos que 681 naves son actuales pecios en proceso de investigación. Y es el momento también de recordar que esa recuperación de los tesoros culturales, España también fue pionera. Porque desde el momento, y con los medios que se podían, en que se produjeron estos hundimientos, se intentó arbitrar los medios para conseguir, no solo, y por los viajes de circunnavegación, y los grandes viajes se refieren, no tan solamente a los tesoros, sino también para recuperar las valiosísimas piezas, sobre todo metálicas, que coincidían. Cuando los portugueses deciden afrontar el mar, se encuentran con unos medios científicos de esa navegación astronómica a la cual me he hecho referencia, y que utilizarán, aplicando unos conocimientos que ya existían en los gabinetes de los cosmógrafos, los aplican a la Tierra. Entre otros, como más principal, aunque hay otros como el cuadrante o la ballestilla, como más característico lo es el astrolabio. Los portugueses afirman, y creo con razón, que son los primeros adaptadores del astrolabio al medio marítimo. Aquí que vemos del Museo Topkapi un códice en que aparece supuestamente Aristóteles con sus discípulos y están manejando ese reloj de sol, esa manera de pesar el sol, que el tiempo no me impide entrar en ella, y cómo a su derecha aparece esta ilustración de Jacques Devaux, de la Biblioteca Nacional de Francia, en 1583, que efectivamente concede a Portugal
esa prioridad de trasladar ese aparato que a veces era muy pesado, el aparato náutico, consiste en vaciar los contenidos, como vemos en ese astrolabio central, mazacotes y en materiales más ligeros que se puedan utilizar sobre una cubierta móvil. Y Jacques de Vaux muestra cómo otros grandes astrolabios, con trípode incluso de uso, digamos que en observatorios terrestres, reconoce que fueron los portugueses al dibujar esa carabela portuguesa, pues como utilitaria o beneficiaria de esos conocimientos. Decíamos que el paso del Ecuador determinó que se olvidaran muchos de los grandes, de los terribles mitos que existían. Y eso repercutió, como verán ustedes, me apoyo, y creo que todos los historiadores en una medida o en otra nos apoyamos en las dos muletas ajenas, digamos, a nuestra ciencia pura, que es la documentación. Una es la literatura contemporánea y otra es el arte contemporáneo. Pues será Teodor de Bry el que represente tanto los viajes de Magallanes como el de Colón, Colón en primer término, Magallanes en el segundo, a la inversa, rodeado de esos mitos que Colón y Magallanes destruirían. De todas formas, esta formación que también sustentan los cartógrafos portugueses, una vez que ya saben que eso no es verdad y que es un mito con sentido literario y artístico, en esa representación de ese leviatán que ostenta la esquina de Portugal. Una vez que esto pasa, pues queda simplemente para la literatura. Hablábamos también de los naufragios y recordamos esta ilustración que también mostrábamos de cómo los castellanos, efectivamente de tiempos muy tempranos, esto es un manuscrito que se encuentra en el Museo Naval de Pedro de Ledesma de busca de galeones, de 1623, pero se hace referencia a una recuperación de pecios, pues de tiempos prácticamente de la conquista. Ese dibujo que vemos, se intuyen unos buceadores desnudos, que no son otros que los pescadores de perlas, también de Castilla del Oro, que son los primeros que se utilizan como buceadores. Y aquí, a la derecha, vemos ese preciosísimo libro das Armadas de Portugal. Desgraciadamente, nosotros no tenemos una iconografía pareja de cómo un navío se hunde, un navío se afonda perdido a tormenta, en un lugar muy característico, precisamente al sobrepasar Mozambique. Las largas singladuras sin contacto con tierra impedían consumir víveres frescos y agua dulce obtenida de una aguada reciente. Se comía de lo estivado, se ha hablado mucho, se ha escrito mucho sobre esto, de los víveres mientras durasen, conservados gracias a la desecación, la salazón, el adobo y el ahumado, y acompañados siempre de un vino generoso, un vino consistente que tiene condición de alimento forzoso, como señalan las referencias, para mezclar con agua. Agua en la que se desalaban los pescados, el bacallao de Terranova y el pescado secial del duque de Medina Sidonia para los españoles. Las etapas para renovar el agua se aprovechaban también, si se podían, para refrescar también los alimentos. Las islas también, don Javier Puerto nos hablaba de esos bucaneros que secaban las carnes de su caza al sol. Pues bien, los navegantes también lo hacían, los portugueses lo hacían en Azores y Madeira, Colón lo hizo en La Gomera respecto a esas cabras salvajes que conseguían atrapar. Y cuando Magallanes y sus sucesores establecen contacto con los datos, con los régulos locales, lo primero que precisan es comprar en cantidades importantes cerdos vivos que mantener a bordo lo que fuera posible como medio de conservación.
La dieta y las carencias producían enfermedades respecto a las que se ha dicho mucho, incluso desde esta misma cátedra. Solo subrayaré que la enfermedad marítima por excelencia, porque resulta una novedad, es el archiconocido escorbuto. Para ellos una sorpresa, puesto que hasta entonces no había dado lugar esas navegaciones mediterráneas en varias etapas, navegaciones a la vista de la costa, permitían en cualquier momento de necesidad pues llegar al puerto más próximo y comprar las viandas necesarias. El escorbuto lo define el adelantado Álvaro de Mendaña en su relación de su viaje, diciendo: llagas muy grandes, o definiéndolo, llagas muy grandes en pies y piernas, con lloros de quien las tocaba. Están definiendo la segunda fase del escorbuto, que, como ustedes saben, comienza por una fase de hemorragia bucal, en la cual se van perdiendo los dientes. Es el mar de desagüe de los portugueses, o el mar de Luanda. El motivo de llamarle mar de Luanda, que como ustedes saben está a la altura de Angola, es que era el promedio de viaje que podía hacerse sin que ser víctimas de la enfermedad. Se practicaba desde que se zarpaba la economía del agua, pero en situaciones efectivamente especialmente graves, pues la reducción del agua, que en todo caso era un agua inevitablemente putrefacta, de la cual nos hablan los relatores, que flotaban en ellas las cucarachas de la India, las cucarachas de Indias, dándoles un sabor muy peculiar. No voy a incidir más en los sufrimientos, salvo decir que, por lo que respecta a los españoles, a todas esas terribles andanzas que les correspondió o que les tocó padecer en la mar, se sumaba una casi precedente. Así como los barcos de Portugal salían de Lagos o salían de Lisboa, del estuario del Tajo, los españoles salían del río de Sevilla. Y será Escalante de Mendoza el que subraye, no tengo conocimiento que haya un estudio estadístico, sería interesante que lo hubiera, de las enormes pérdidas humanas que se sufrió en los pasajeros a Indias, en las tripulaciones a Indias, al recorrer esas 16 leguas fluviales llenas de peligros muy conocidos, muy señalados, pero que se seguían produciendo ocasión tras ocasión. Escalante de Mendoza lo achaca al mal conocimiento de los pilotos de río y también a que las tripulaciones, es un dato curioso, mayoritariamente no sabían nadar. A la incomodidad diaria del embarcado, que se hacía extrema en situaciones de necesidad, en situaciones de tempestad, en que se necesitan brazos también de los viajeros, también de los que vienen embarcados, por muy alta cuna que fueran, pues se unen también esas pequeñas mortificaciones que pueden llegar a ser tremendas. Cesario Fernández Duro, en sus Disquisiciones náuticas, que es un libro absolutamente recomendable, son varios libros, aunque solo sea como entretenimiento, habla de las sabandijas de a bordo. Y las sabandijas de a bordo no solamente son insectos, sino también son roedores. Y en su opinión, pues son en primer lugar la cucaracha. Y él hace una comparación, también basada documentalmente, con las cucarachas castellanas, que son cucarachas honradas, y no esas cucarachas de Indias, que son cucarachas mayores, de color pardo, como el hábito de nuestro Señor San Francisco. Los tratadistas, Guevara, Salazar y Valencia, inciden en estas sabandijas. Y como quiera que en la mar, pues son corrientes las salomas, esos cánticos acompasados que ayudan a hacer las maniobras de mar, sobre todo las maniobras duras, las maniobras por alto, las maniobras que precisan de cabrestante. Se suele salomar, o se solía salomar, cantar pausadamente, también lo hacen los cargadores de los muelles. Pues pusieron un nombre entrañable a otra de esas sabandijas, que es el piojo, tanto el piojo del cuerpo o del pelo como el de los vestidos, igualmente
peligroso y corruptor y transmisor de enfermedades. Tan es así que incluso antes del descubrimiento, en nuestras relaciones portuarias con el puerto de Burdeos, normalmente las enfermedades que nos gustan se les da el nombre de pestes extranjeras, la fiebre española, o en este caso la fiebre francesa para los españoles, fiebre española para ellos. Pues, como digo, se le dio un nombre entrañable al piojo y se hizo una pequeña salmodia de él. Le llamaban Juan de Garona. 3 cosillas mortifican a la persona, que es el gris, el frío, y la gaza, y Juan de Garona. Este último de los tratadistas citados, Eugenio de Salazar, cuando comenta de que los patrones, los maestres, incluso los generales, para dar incentivo a la tripulación y acabar con estas sabandijas, o por medio de humadas, que era muy incómodo, pues ponían precio a las cabezas, sobre todo de los roedores. Sabido es también que en algunas ocasiones salvaron la vida, como es el caso de Elcano, y que llegaron a tener tales precios que los tripulantes, los compañeros del Elcano, pagaban a peso de oro la pieza obtenida, o mejor dicho, a precio de oro no, que no lo tenían, pero sí a precio de participación en clavo que llevaban en las bodegas. Pues bien, Eugenio de Salazar dice de los barcos que tienen grandísima copia de volatería de cucarachas. La cucaracha de Indias, encima, era volátil. Tienen grandísima copia de volatería de cucarachas y de montería de ratones. Para que las conquistas de los océanos por los pueblos ibéricos se llevase a cabo, se precisaban también unos condicionantes políticos, una ciencia y unos conocimientos técnicos. El marco político general es la avenencia, la amistad de Portugal, la intención permanente dentro de una rivalidad muchas veces agresiva y continua, la intención permanente de mantener la Pax Hispánica. Esa Pax Hispánica que se juró en el Tratado de Alcasovas, en el Alentejo, ratificada en Toledo en 1474, por siempre, jamás, y que ponía fin a la guerra de sucesión española y a la intromisión, digamos, de Alfonso V en los asuntos españoles. Alfonso V tuvo la oportunidad, libre ya también de los líos castellanos, de cumplir las aspiraciones a las que no pudo llegar, aunque sí preparar el terreno, su tío Enrique de Avís. En la corte de Enrique de Avís es cuando el astrolabio se adapta. Y se pretende también que se adapte o surge, según los portugueses, la denominada carabela portuguesa. La carabela portuguesa que encontramos a la derecha también en el libro das Armadas, la de João Serrao. Desgraciadamente no tenemos tiempo para incidir las características. Es un buque mucho más ligero, mucho más sutil, mucho más plano. Puede llegar a lugares en que con muchos fondos mucho más altos, es decir, mucho más próximos a la quilla. Y a su lado la interpretación que hace Rafael Monleón, que es el gran artífice de la construcción de las carabelas de Colón para el aniversario del descubrimiento del siglo XIX, y vemos esas dos interpretaciones. Pues bien, los portugueses afirman que se trata de la carabela portuguesa y acuden a Camadosto, que efectivamente hace una definición de la carabela como el mejor buque del mundo, el mejor buque que podía utilizarse para las descubiertas. El buque que tenía que compensarse con otro buque, como hace Colón. Junto a las carabelas tiene una nao para poder cargar, porque las carabelas tienen una capacidad de carga, las mayores notables, pero no lo mismo que las grandes o las mayores naos. La utilización de la carabela, y en ello se basan los portugueses, se funda en Luis Cadamosto, essendo le caravelle de Portogallo in messior navili che valamo sul mare.
Sus secretos se conservaban hasta el punto, como yo he tenido ocasión de comprobar documentalmente, de que se castigaba, si no con la muerte, sí con pérdida de bienes, a aquellos que dieran información sobre las carabelas. De hecho, me topé con un documento fechado en 1454, en que un patrón denominado Afonso Fernández fue desposeído de sus bienes por vender en el puerto de Londres una carabela. Es, como digo, un navío adaptado en tiempos del infante, capaz de vencer vientos contrarios y de ceñir el viento, que emplean en un primer lugar para los rescates, concurriendo con Castilla. Todavía, la suerte que tiene Portugal es que en esa ruta hacia el tesoro de las especias no fue para nada una ruta dolorosa, sino fue una ruta productiva en sí misma. Estamos hablando del oro, de Guinea del Oro. Estamos hablando de los rescates que no son ya de quincallería que desprecian los régulos locales, sino sobre todo de caballos lusitanos y de caballos andaluces, que se pagan a cambio, desgraciadamente, de esclavos. Sin pretender menoscabar una más que probable paternidad o adoptación enriqueña, múltiples testimonios hablan, sin embargo, concretamente estoy pensando uno que se titula Relación de la manera que se debe de armar correctamente una carabela, que está depositado en el archivo toledano de la nobleza, en la colección Gandía, pues prácticamente describe una carabela que me cuesta mucho trabajo pensar que fuera muy diferente a las portuguesas. Todos los hallazgos en la mar, cuando se tratan de pueblos tan próximos, pensamos de un pueblo de Ayamonte y otro pueblo de Lagos, muy próximos, con poblaciones emparentadas, que unos dicen un barco y otros otro, para el mismo destino y para la misma misión. En virtud de Alcáçovas, Castilla dejaba en poder de Portugal los rescates, oro y esclavos a cambio de caballos. Circunscribía a Castilla a las Canarias. Sin embargo, Alcáçovas, documentalmente sabemos que no se respetó en nuestros aspectos. De hecho, si ustedes recuerdan, a Colón los reyes le proporcionan, en principio le iban a proporcionar 3 carabelas, luego acaban de proporcionarles 2, son 2 carabelas con que se ha castigado al puerto de Palos por haber interferido piráticamente en la ruta comercial portuguesa. Martín Alonso Pinzón, al mando de su propio buque, no había dudado en abordar y tomar un barco negrero portugués en plena paz. Producida la gesta colombina, los reyes católicos quieren refrendar su título descubridor con una donación pontificia, seré brevísimo, estoy terminando, como ya habían hecho los portugueses bajo los pontificados de Eugenio IV, de Nicolás V y de Sixto V, porque cosa sabida y respetada en todas las cancillerías es que la cuarta manera de ganar el señorío es el otorgamiento del Papa, como dicen nuestras propias partidas castellanas. Para ello se arbitran varias posibilidades, como trazar una línea en el mar, y surge una idea genial, que desgraciadamente se aprovecharía, pero en muy poco tiempo y solamente para efectos diplomáticos sin ninguna trascendencia real. Colón, como ustedes saben, en su primer viaje, cuando se encuentra a 100 leguas de Azores, nota que se produce ese fenómeno en sus agujas de marear, ese nordestear. Las agujas se vuelven locas y luego dejan de volverse locas, de manera que mejor idea que la de establecer la línea donde todo el mundo, todo navegante la puede comprobar. La idea le pareció bien a Alejandro VI, pero no le pareció bien a los portugueses, y con razón, porque lo que estábamos entregando a Portugal era un mar sin más. En ausencia de Colón, que se encuentra efectuando su segundo viaje,
Se acuerda, estamos ya en Tordesillas, la cesión a Portugal, casi 4 veces más de distancia de espacio hacia Occidente. Menos mal que la tierra era mayor que lo que suponían que era, porque si no le hubiéramos entregado a Portugal prácticamente la totalidad de América. Y es que ocurre como con las mantas en ocasión de frío, que si te destapas de los pies, pues te tapas la cabeza, pero los pies quedan al aire. Y entonces surgirá efectivamente el problema, se trasladará a otro lugar, se trasladará. Esta es una representación de una nao y la representación en el 5º centenario de la Comisión Ejecutiva de 1842, que realizó Fernández Duro. Tenemos aquí la demarcación, simplemente para que la recordemos, como ese meridiano de Tordesillas, esa cesión clarísima que se hace a la diplomacia portuguesa en aras de la paz, pues tiene su reflejo en el hemisferio sur, cuando surge esta problemática que estamos hablando, consecuencia de lo capitulado en Tordesillas en 1494, se traslada a este hemisferio y a estos mares la problemática que hemos tenido también en el Océano Atlántico. Las gestas de esta etapa se cierran también con esta primera circunnavegación, de la cual tenemos un testimonio en el plano de Agnese, la reproducción más bella para la posterioridad. España, aquí tenemos el mapa de Agnese, que Battista Agnese con cierto retraso, no sé por qué, aparece ahora y se agradece. El bellísimo plano en el que se refleja todo el viaje de circunnavegación, la hazaña circunnavegadora de España. Porque efectivamente podemos hablar de Lusitania maestra, pero España obtendría en lo geográfico marítimo 6 galardones mayores. Los descubrimientos exclusivos de la ruta americana por el Caribe y del propio Nuevo Mundo. El del ámbito pacífico desde tierra firme. Su acceso marítimo por el estrecho austral, la primera circunnavegación del mundo y la vía de regreso, el tornaviase, de Filipinas no a Panamá, como hubiera querido Pedarias, pero sí a Acapulco. Además, por supuesto, de otras experiencias y búsquedas de nuevos accesos marítimos que se prolongarán hasta finalizar el siglo XVIII y aún continúan por parte de España en el continente antártico. Creo que el historiador debe tener siempre presente el tercer principio de la dimensión resumida del derecho según Domicio Ulpiano. Sum quique tribuere, dar a cada uno lo que le pertenece. Señoras y señores, muchas gracias por su paciencia y por su atención.